Los pasados comicios autonómicos y locales del 28 de mayo supusieron una absoluta debacle de los sectores políticos, incluidos en el gobierno central, que se presentan ante la población como la izquierda del Estado español. La desaparición de facto de Unidas Podemos ha conducido a la reagrupación de estos sectores bajo el paraguas de la nueva marca electoral Sumar de la ministra Yolanda Díaz. Y aunque ello esté aún por confirmar, este resultado, junto al también pésimo resultado del PSOE, parece indicar un cambio de tendencia y la posible constitución de un gobierno del PP y de Vox tras las elecciones generales del próximo 23 de julio. Para analizar las causas de esta debacle electoral de la llamada izquierda, cuáles pueden ser sus consecuencias inmediatas, pero también cuál debería ser la actitud de quienes se sitúan más a la izquierda que estas organizaciones que forman parte del gobierno español, contamos hoy con la participación del analista político y miembro de COESPE, Eduardo Luque, la doctora y militante de Coordinación de Núcleos Comunistas, Nines Maestro, y el profesor de Historia y también analista político, Manuel Medina. Buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por participar en este debate. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí nuevamente en el programa. Igualmente, Nines, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada para participar en este debate. Buenas tardes, Cristóbal, Eduardo y Manuel. Finalmente, Manolo, como a tus compañeros, muchas gracias por acudir a este debate que nos parece no solo de actualidad, sino de un gran interés para el conjunto del Estado español. Hola, buenas tardes a todos. Bien, para comenzar, una primera pregunta que pueden responder en el mismo orden en el que los he presentado. Eduardo, Nines, Manolo. ¿Cuáles son, en su opinión, las causas de esta debacle electoral de Unidas Podemos a la que nos hemos referido en la introducción? Bueno, yo lo que diría que las causas son múltiples, no pueden ser, no es una ni dos, sino hay una multiplicidad de causas que son las que provocan efectivamente, toda esta debacle, porque estamos asistiendo a una debacle electoral y social importante. Yo lo que me preocupa más de esto no es solamente la debacle electoral, que tiene evidentemente la importancia que tiene, sino la debacle social que esto también implica para el conjunto de la gente que veía en Unidas Podemos y organizaciones afines, veía una esperanza, ¿no? Esta esperanza es la que de alguna forma estamos viendo que se está desapareciendo, que se está rompiendo, y esto es lo más preocupante, ¿no? Puesto que esta desesperación, esta desesperanza, lo que provoca al final es un abatimiento de la sociedad que se va a la abstención o a posiciones de grupos llamativos, ¿no? Y esto es un elemento importante. ¿Cuáles son las causas? Como digo, son múltiples, pero yo, por ejemplo, apuntaría una que normalmente no se comenta mucho, que es la propia esencia, la propia teoría del movimiento, dónde se organiza, ¿no? Y cómo se organiza. Sabemos que las tesis de Podemos en su momento las organiza, beben las fuentes de Ernest Laclau y de Chantal Mouffe. Sabemos que beben del postestructuralismo, que a su vez bebe sus raíces, están en Heidelberg y en Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Así que las bases son profundamente reaccionarias, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿qué tiene que ver la teoría, digamos, el fondo, con la organización? Tiene que ver mucho, porque el tipo de teoría que se aplica genera también un tipo de organización o promueve un tipo de organización que tiene una implicación social después muy importante a la hora de estructurarse como partido, ¿no? Es decir, las teorías de Ernest Laclau y de la señora Mouffe lo que hacen es promover un hiperliderismo entre muy pocos personajes que son los que llevan el peso de la organización y que tratan al resto de la militancia como instrumentos para la acción electoral. Y esto es una cuestión importante porque lo hemos visto en Podemos como funcionado casi como una pareja faraónica en la que además se han ido eliminando progresivamente los rivales de las figuras más relevantes, ¿no? Nines. Sí, yo creo que yo enfocaría el tema de las causas de una manera más general, porque yo creo que en otros países también, pero desde luego en el Estado español,
el problema al que se ha enfrentado la burguesía desde la transición es cómo los dos pilares que representan sus intereses, los intereses del Estado, los intereses del poder, que son el PSOE y el PP, gestionan esa burguesía, ese poder, gestiona las fases de movilización popular de manera que se canalice electoralmente la indignación, la rebelión, la movilización social. Es decir, que en lugar de enfrentar las estructuras del poder, pues la gente se crea la ilusión rota una vez tras otra de que depositando una papeleta en la urna, pues se cambia algo. Una vez tras otra eso se ha demostrado como un fracaso. Izquierda Unida duró algo más, Unidas Podemos ha durado lo que ha necesitado la burguesía para la canalización electoral de la indignación popular. Efectivamente, eso se ha terminado, da toda la sensación de que va a gobernar el PP y Vox. En cualquier caso, gobierne con quien gobierne, van a seguir las directrices de la Unión Europea y de la OTAN, pero en este momento ya me parece lo más importante es que el ciclo se cierra con una crisis económica bestial, con la guerra, con la represión, con la destrucción de las condiciones de vida de la clase obrera, con un gobierno, sea el que sea, que va a tener que abordar privatizaciones, todavía reconversiones, reformas y contrarreformas de la situación laboral, y se va a encontrar sin ya por ahora, porque claramente sumar no va a ser otra cosa que una réplica en fin, con pelos largos del PSOE, se va a encontrar sin esa válvula de escape, esa válvula de seguridad que sería la canalización electoral con cualquier invento supuestamente a la izquierda del PSOE. Manolo, tu turno. La pregunta formula la debacle. Realmente yo creo que no fue solo una debacle, fue una sucesión de debacles que han acaecido a lo largo de los últimos 7 años. Es decir, si analizamos detenidamente qué es lo que ha ocurrido primero con Podemos, luego Unidas Podemos, etcétera, todas las formaciones, marcas, etcétera, que se han generado a partir del fenómeno de Podemos, yo creo que han sido sucesivas. No es que de repente haya colapsado y se haya desplomado esa formación, no, se veía venir. Yo diría que era como una suerte de muerte anunciada progresivamente, casi irradiada, ¿no? Porque bueno, la descomposición que rápidamente se empezó a producir desde hace algunos años en el seno de esa organización fue evidente. Pero hay una cuestión, independientemente de que analicemos cuál ha sido el proceso, hay una cuestión que resulta interesante, y es recordar cuál fue el proceso originario de Podemos. Hay que recordar que en España, en un momento determinado, en el año 2011, 2012, se produce una eclosión social tremenda, resultado de una crisis económica profunda. Y entonces, y ahí hay una serie de casualidades que resulta interesante analizar, y que uno, incluso analizando ahora determinadas conversaciones, determinadas relaciones, determinadas memorias escritas por sus protagonistas, por ejemplo, en el caso de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón, resulta interesante acercarse a ese tipo de autobiografía, porque ves con claridad, primero, qué concepción tenían ellos acerca de lo que estaba sucediendo. Y segundo, cómo fue posible que desde el momento inicial en el que aparece Podemos, cuentan con la anuencia explícita, explicitísima, yo diría, de los medios de comunicación.
tienen un lanzamiento que no lo ha tenido ninguna formación política de ningún tipo. Y eso no puede ser casual. Yo creo que la interpretación que yo hago es que, en principio, la burguesía española, que es históricamente tremendamente asustadiza, detectó un peligro en el 15M y entonces, bueno, lo que trató fue de mitigar lo que ellos consideraban como un motivo de alarma con justamente la promoción de alguien que encauzara hacia las instituciones a ese movimiento. Hay un elemento que han planteado tanto Nines como Manolo que nos parece muy interesante y que tiene que ver con la posible utilización de Podemos para canalizar la indignación popular después del 15M hacia las instituciones, para reconstruir de alguna manera el régimen del 78, según han planteado algunos analistas. Y luego también Eduardo ha planteado algo que nos parece igualmente importante, pero que vamos a tratar en la segunda pregunta, y que tiene que ver con los efectos de esta derrota de Unidas Podemos, o los posibles efectos de esta derrota en el conjunto de la sociedad. Si quieren apuntar algo más sobre esto, o replicar, o puntualizar, este es el momento. Nines es la primera que nos ha pedido la palabra. El surgimiento de Unidas Podemos, que Manuel lo señalaba, está muy vinculado al gran acontecimiento y al gran derrumbe también de lo que fue Syriza en Grecia en aquellos años, ¿no? Además con muy parecidas connotaciones. Pero yo quería añadir algo que me parece importante, y es que Unidas Podemos ha gobernado, ha estado en el gobierno con el PSOE, ni más ni menos que tanto Pablo Iglesias como después Enrique Santiago, secretario general del PC, han sido vicepresidentes del gobierno con la Agenda 2030. Es verdad que era algo más nominal que un reflejo de un poder real. Pero lo que me interesa señalar, incluyo a Eduardo Garzón y a esta mujer, a Yolanda Díaz, cuando fue ministra de Trabajo, no han tocado nada de la estructura fundamental de poder, de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, y se han dedicado a trabajar sobre identidades de minorías muy respetables, pero que han servido para exacerbar los sentimientos de la extrema derecha en lo que tienen que ver con los toros, con la caza, con los animales, con las personas LGTB, que son derechos que a mí me parecen muy respetables. Pero cuando tú dejas intacto toda la estructura de poder, cuando las condiciones de vida se desmoronan por la inflación, por el precio de los alimentos, de la energía, etcétera, ¿cuál es el resultado esperable? El único resultado esperable es el que ha pasado: una abstención clamorosa en los barrios obreros. Eduardo. A ver, no, yo coincido en gran parte con lo que dice Nimes. Aquí hay que añadir otra cosa. Por su propio bagaje teórico, había un desprecio absoluto sobre la militancia y además un desprecio importantísimo sobre los movimientos sociales. Unidas Podemos nace también con un afán de absorción de todos los movimientos sociales que pudieran ser de alguna forma críticos y que le pudieran cuestionar su trabajo parlamentario, su criterio fundacional es que hay que asaltar a las instituciones supuestamente para cambiarlas, cuando todos sabemos por la experiencia que tenemos que son normalmente las instituciones las que acaban cambiándote. Y además, si no cuentas con el empuje de los movimientos sociales, que es la clave de todo este proceso, ¿no? Durante todo este periodo, toda la lucha popular ha sido sustituida por una lucha palaciega, ¿no? En la que habíamos a los grandes dirigentes discutirse en la tribuna, pero que promovía la idea de que no era necesario movilizarse, no era necesario organizarse, porque ya estaban los nuestros en el poder. Este ha sido un poco la filosofía, y aquí tenemos claramente las consecuencias, ¿no? Y es evidentemente importante, nacido también de esta teoría, el abandono de cualquier conflicto de clase. Para los dirigentes de Podemos, el gran problema es un problema de identidades, como bien decía Nimes, ¿no? Y abandona completamente lo que es el conflicto de clase. Lo que es paradójico y hasta cierto punto
increíble que cuando la inflación de los alimentos, y los que hemos trabajado, estamos trabajando con el movimiento pensionista, lo vemos y lo palpamos diariamente los lunes al sol, vemos que la gente, la enorme preocupación por el precio de las patatas o el precio de los calabacines, veíamos a dirigentes políticos de Unidas Podemos hablar de los trans, del sí o sí, del no el no, y de que lo fundamental era trabajar por esas minorías enormemente minoritarias, mientras no se hablaba en absoluto de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Manolo, ¿tu turno? Sí, vamos a ver, yo quiero introducir un elemento en nuestro debate, un elemento polémico. Porque, claro, es decir, la cuestión es que de alguna manera estamos todos coincidiendo y además bien en el diagnóstico acerca de las causas de lo que el moderador ha llamado debacle. Pero a mi modo de ver, también corresponde la formulación de un toque autocrítico en relación con lo que ha sucedido entre aquellos que permanecemos en la trinchera de la concepción de clase, de la lucha de clase, en relación con este movimiento. El movimiento de las identidades es un movimiento que no empezó con Unidas Podemos, empezó mucho antes, empezó con el PSOE. Es decir, el PSOE lo que hacía, la política del PSOE en este país ha sido siempre mover los muebles del lugar. Ellos mueven los muebles y entonces dan la apariencia de que nos encontramos ante un nuevo escenario. A lo largo del último mandato de Zapatero, eso fue lo que hizo. Fueron aspectos formales que trataban de otorgarle un contenido político. Y la gente se lo quería, claro, porque en un proceso de despolitización como el que se ha dado en España en el curso de las últimas 4 décadas, es perfectamente comprensible que la gente se sensibilice acerca de aspectos muy formales, muy aparentes. Con Podemos ha sucedido exactamente lo mismo. Pero lo que ha ocurrido, que a mi modo de ver, ustedes me dirán si están o no de acuerdo, a mi modo de ver, tampoco ha habido una valoración crítica en profundidad por parte de aquellos que nos situábamos en la izquierda. Me refiero al tema de las identidades, a esa eclosión de la defensa de las identidades, ¿no? Por encima de cualquier otro tipo de consideración de carácter social, de carácter de clase, etcétera, ¿no? Yo creo que esa valoración deberíamos de empezar a hacerla porque se da la circunstancia, enseguida termino, se da la circunstancia de que en Francia y en otros países europeos, de una u otra manera ha venido a suceder algo similar, y lo que ha posibilitado esa ocultación, esa deliberada ocultación, es la exaltación de los planteamientos de la extrema derecha. Y allí la extrema derecha se ha reproducido justamente, por ejemplo, en barrios, en Francia, en barrios de París, donde dominaba clarísimamente la izquierda comunista. Nos gustaría introducir ahora otra pregunta que nos parece fundamental y que, como habíamos dicho, de alguna manera Eduardo ya ha introducido en el debate, y es cómo afecta el fracaso de Unidas Podemos al conjunto de la sociedad, pero sobre todo a la izquierda real, organizada o por organizar, pero que en cualquier caso no se identifica y no comparte las tesis reformistas y socialdemócratas de Unidas Podemos. Porque nos guste o no nos guste, lo cierto es que el conjunto de la sociedad sí identifica a Unidas Podemos con la izquierda y por tanto el fracaso de Unidas Podemos con el fracaso de la izquierda. Sí, efectivamente, yo creo que hay tareas pendientes para la izquierda comunista desde hace tiempo. Eso no quiere decir que yo ignore la repercusión, por ejemplo, ideológica, profunda, que ha tenido todo el discurso posmodernista en cuanto a la fragmentación, ¿no? A la fragmentación del sujeto político de la clase obrera.
por no gastar tiempo, la pobreza energética, la pobreza educativa, la pobreza sanitaria, la pobreza, en fin, de la vivienda, cuando realmente todas las pobrezas habidas y por haber se concentran en el sujeto político que es la clase obrera. El otro, el gran asunto que está pendiente de cómo se consigue la acumulación de fuerzas. Efectivamente, los que ya tenemos una edad hemos vivido el movimiento antiglobalización, el 15M, las marchas de la dignidad, movimientos aparentemente que suben como la espuma y que caen a plomo, sin dejar nada detrás. Mientras no haya una estrategia de toma del poder político por la clase obrera, sea cuando sea, las movilizaciones se derrumban sin dejar rastro. Es decir, es absolutamente imprescindible que haya en los sectores más conscientes de la clase obrera y a poder ser en cada fábrica, en cada barrio, en cada sector, núcleos con una perspectiva política que sean capaces de, estando inmersos en las luchas obreras y populares, ser capaces de encajar el puzzle en el sentido del proyecto histórico de emancipación por parte de la clase obrera. Y como no quiero, Manuel ha hecho referencia a Francia, la única que es capaz, que lo ha demostrado, de articular sectores aparentemente inconexos y fragmentados es la clase obrera. Las luchas de la clase obrera francesa, efectivamente, puede haber. La extrema derecha a nivel político puede estar avanzando, pero la demostración de fuerza, de capacidad organizativa y de construcción de la unidad de clase que ha dado la clase obrera francesa es espléndida y desde luego demuestra cómo los discursos posmodernos se derrumban o se deshacen como un helado en el mes de agosto, ahora que vamos para el verano. Eduardo, en realidad la pregunta, lo recuerdo, tiene que ver con cómo quedaba la izquierda real, la izquierda que no se alinea con las tesis reformistas de Unidas Podemos después de los malos resultados electorales y el fracaso de Unidas Podemos. Pero como Nines, de alguna manera, ha introducido ya elementos acerca de, podríamos decir, el qué hacer, si quieres profundizar por ahí, o si quieres puntualizar o rebatir, lo que quieras. Yo voy a introducir aquí otro debate que también es un debate que está aquí, que está en medio de la calle, que es el que se encuentra con los jubilados cuando hablas con ellos y analizas el panorama, que claro, hablar de grandes movimientos está muy bien, pero la práctica cotidiana es que tenemos unas elecciones el día 23. Y esto es una realidad objetiva y que evidentemente sabemos lo que da de sí el sistema capitalista, absolutamente claro, pero también sabemos que, y lo vuelvo a repetir, hoy lo estaba repitiendo hace un rato en una asamblea, los matices en los tipos de gobierno son muy importantes y lo que no podemos caer, la gente que venimos del mundo progresista, venimos de la tradición comunista, lo que no podemos caer es que nuestro discurso al final acabe empujando a determinada gente a votar precisamente a sectores del PSOE, sectores del PP y a sectores de Vox. Y hay que tener mucho cuidado con esto que estamos hablando. Hacer la crítica que toca, porque sabemos que los límites de la democracia que tenemos son los que son harto pequeños, pero no es lo mismo. Los matices aquí son muy importantes. En política no podemos entrar en un discurso destructor, porque, repito, los matices son muy importantes en política, que todos son iguales. Como todos son iguales, me voy a mi casa o acabo votando al que me chilla, ¿no? Hay un hecho objetivo. Yo lo explicaba hace un momento en la reunión. Cuando Zapatero inicia el proceso de privatización de las pensiones, llega a un acuerdo con Ciudadanos que es impulsar la mochila austríaca, que es un proceso mucho más dañino todavía, que ya es decir, que era el que ha impulsado ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez. Cuando entra Rajoy enarbola la mochila austríaca, no puede aplicarla
porque se le viene encima todo un principio de movilización que lo cuestiona. Llega Pedro y vuelve a enarbolar la mochila austriaca porque desde Bruselas es lo que le piden. Y no puede porque el movimiento pensionista está ahí. Es decir, el movimiento pensionista presiona, es capaz de presionar y es capaz de, en este caso, de obtener alguna pequeña victoria, como es que no movilizaran ese proyecto. Porque ahora te coges el programa electoral de las dos fuerzas políticas que van a ir en coalición, bueno, que se están repartiendo algunas autonomías, el PP y Vox, y uno dice fuera las pensiones públicas, en el caso de Vox, y en el caso del PP está diciendo mochila austriaca, mochila austriaca, mochila austriaca. Cómo el movimiento social ha provocado el cambio político, aunque sea poco y aunque sea más que insuficiente. Pero eso también tenemos que valorarlo también en su justa medida, que no sea que al final nos pasemos también de frenada y acabe gente diciendo que bueno, pues mira, votamos al PP y Vox porque todos son iguales. Y no, todos no son iguales. Hay matices en esto. Esa es mi opinión. Me parece interesante lo que ha dicho Eduardo, en el sentido de que aprecio aspectos contradictorios. Y los voy a explicitar. En principio, ¿qué significa, Eduardo, eso de que no son todos iguales? Es decir, claro, depende del enfoque que tú hagas, porque es que ese San Benito de que no son todos iguales, venimos repitiéndolo a lo largo de nada más y nada menos que 40 años. Y siempre ante determinadas disyuntivas se presenta el tema, bueno, pero es que sí, estos en efecto no cumplen lo que dicen, estos no son lo que dicen ser, y bueno, con las narices tapadas vamos a votarle. Me estoy refiriendo al PSOE. Yo creo que la experiencia social, política que hemos tenido a lo largo de estos 40 años nos indican que forman parte, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, forman parte de una idéntica coartada social y política. Y esa coartada consiste justamente en mantener el sistema intacto. Y como así en efecto ha sucedido. Y con el consiguiente deterioro de las fuerzas más vivas que se están dando en la sociedad. Y decía que apreciaba aspectos contradictorios porque luego tú hablabas del movimiento de pensionistas. Claro, pero yo no estoy hablando de los movimientos. Yo no estoy hablando de la capacidad de los movimientos para movilizarse, para presionar, para forzar. Pero es que hay alguna diferencia, se plantea alguna diferencia en los resultados finales de la movilización cuando está el PSOE y cuando está el PP. Que uno lo argumentan de una manera determinada, tratan de persuadir y otros a lo mejor son más contundentes. Cuando última ratio, el final es siempre parecido. Entonces, a lo mejor he entendido mal lo que estabas expresando, pero a mi modo de ver, la alternativa, es decir, la disyuntiva que se plantea esa, de que no son todos iguales, que hay que tener en cuenta los matices, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere expresar? Si yo lograra tener una respuesta adecuada, más explícita, a lo mejor podía responder mejor. Sí, yo también quiero polemizar con lo que ha dicho Eduardo Luque, en ese sentido comparto lo que ha dicho Manuel, pero yo quería añadir algo. Cuando hablamos de canalización electoral de la movilización social, no hablamos solamente del voto, hablamos de algo importantísimo desde el punto de vista de la lucha de clases y de la correlación de fuerzas. Los gobiernos aparentemente progres son los que han debilitado en mayor medida la movilización popular. Eso es importantísimo y además con una capacidad, es decir, ¿quién garantiza? O sea, lo que Podemos ha sido capaz de garantizar al poder precisamente es la paz social.
y la paz social en momentos gravísimos, en momentos de la pandemia, en momentos de represión, en momentos de la guerra, en momentos de llevar a cabo las políticas de la OTAN, en momentos de haber incrementado de una manera espectacular los gastos militares, la carestía de la vida, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha garantizado la izquierda progre al poder, lo que ha garantizado a la burguesía. Y eso quiere decir, Eduardo, que estamos atados, o sea, que ese tipo de políticas nos ata de pies y manos, porque efectivamente, como tú muy bien has dicho, y en eso yo no hago más que afirmarlo contigo, quien cambia las cosas es la movilización social. Por lo tanto, para el cambio de las cosas, los gobiernos progres que llevan a cabo las políticas de la Unión Europea, de la OTAN y del Foro de Davos son contraproducentes desde el punto de vista de la lucha de clases y de la correlación de fuerza. Voy a poner dos ejemplos que a mí me parecen luminosos, dos momentos claves del movimiento obrero. Uno es antes de la República, la conquista de la ley de 8 horas, de 8 horas de jornada laboral, una reivindicación histórica de la clase obrera, se consigue con la huelga general de 1917 sin ningún diputado de la izquierda en el Parlamento. La ley de relaciones laborales más progresista que ha conocido la clase obrera de este país fue en 1976, precisamente con Adolfo Suárez, y no gracias a Adolfo Suárez, sino gracias a las imponentes luchas obreras de los últimos años de la dictadura, con los sindicatos en la clandestinidad y con los dirigentes obreros en las cárceles. Es decir, estrictamente es la correlación de fuerzas la que garantiza los cambios. Y por lo tanto, esa es la tarea, porque a mí me importa 3 pimientos que esté sentado en un sillón del gobierno, del Parlamento, Pepita o Juanito. Lo que me importa son las políticas que hacen. Y las políticas que hacen responden a la fuerza de la calle. Y si esa gente tiene una capacidad de control y de soborno del movimiento social, la situación es negativa desde el punto de vista de las condiciones de la clase obrera y de las clases populares. Eduardo, que creo que quiere puntualizar o replicar algo a lo que han dicho Manolo y Nines. Tampoco me gusta responder como si esto fuera de preguntas y respuestas. A ver, tenemos ideas, percepciones diferentes y hay que ponerlas aquí delante, ¿no? Claro, cuando decimos es igual unos que otros, a ver, yo te recuerdo, Manuel, por ejemplo, que cuando estaba el gobierno de el gobierno Rajoy, nos iba a subir el 0,25%. Tú eres pensionista igual que yo. Nos iba a subir el 0,25%. Este gobierno, gracias a la movilización de los pensionistas, ha subido un 8,5%. Así que hay márgenes y hay matices que no son baladíes. Es decir, para la gente que cobra 600 euros, que te suban un 0,25 es una cosa, que te suban un 8,5 no te va a resolver la vida. Pero desde luego, pregúntale a la gente si prefieren una cosa u otra, ¿no? Que eso también hay que analizarlo, la realidad sobre los hechos concretos, ¿no? Que es lo que nos mueve. Evidentemente, Nimes, todo el problema es una correlación de clases, es una correlación de fuerzas. ¿Quién tiene fuerza para imponer unas cosas u otras? Que si llevamos el discurso al extremo, que seguro no es lo que tú quieres decir, lo que nos podemos encontrar es que como no vamos a conseguir todo lo que queremos porque la revolución está francamente lejos, pues bueno, contra peor mejor. No. El contra peor mejor, eso ya hemos visto que no funciona. Porque contra peor, peor. Peor porque hay mayor sufrimiento para la clase obrera. Y esto es una enseñanza que pienso yo que todos tenemos, ¿no? O que deberíamos tener en todo caso, ¿no? Que evidentemente esto depende de la correlación de fuerzas. Evidente. Que no va a ser la votación parlamentaria los que resuelvan las cosas. Evidente. Que esta votación ha de ir empujada por las movilizaciones de masa. Más que evidente. Ha puesto el ejemplo del caso francés. Y es evidente.
Repito por tercera vez la misma palabra, ¿no? Pero claro, vemos como es un proceso de acumulación de fuerzas, porque los chalecos amarillos, que son los que dieron paso a las grandes movilizaciones, los que empujaron estas movilizaciones, llevaban 10 años manifestándose en los cruces de París, en los cruces de Francia. Y incluso sindicatos que eran reacios al movimiento social por el tema de pensiones acabaron cambiando su parecer. Y esto ha implicado, después ha arrastrado incluso a partidos políticos y a personajes de la política precisamente para tomar partido sobre esto. Así que es un proceso de acumulación de fuerzas, de movilización popular, que empuja finalmente en el ámbito parlamentario. Eduardo, tú lo has dicho, la clave está en lo que tú has dicho, porque es que es curioso, porque haces una afirmación con la que coincido plenamente acerca de las movilizaciones y de lo que se consigue con la movilización. Pero depende eso, depende de lo que se consiga, depende del gobierno que esté teniendo las mismas características. A mí me parece que no. A mí me parece que no. Al contrario, fíjate, si observamos la geografía de las movilizaciones a lo largo de estos últimos 40 años, podemos llegar a la conclusión de que en los momentos en los que el poder logró neutralizar las movilizaciones sociales coinciden justamente con la permanencia de la socialdemocracia en el gobierno del Estado. Y que, paradójicamente, las movilizaciones se activan, se reproducen por múltiples razones, que yo no soy ingenuo tampoco. Por múltiples razones se activan y se multiplican durante los periodos de gobierno de la llamada derecha clásica, porque ambas son derechas. Es decir, y permíteme que haga un juicio tan categórico, porque yo lo que juzgo son sus políticas. Sus políticas. No puedo tener otro criterio. Es decir, cambia la propiedad de los medios de producción, de algunos medios de producción, con la permanencia del PSOE. No, yo recuerdo, por ejemplo, aquella lacerante reconversión industrial de los años 80, que fue el PSOE. El PSOE se encargó de hacer el trabajo sucio que la derecha, incluso la derecha franquista, había estado imposibilitada de hacer. En cambio, lo hacen ellos. Y entonces, justamente cuando suben los gobiernos de la derecha clásica, que no la moderna, sino la clásica, el movimiento va tomando de una manera paulatina, va tomando vigor y luego se desarrolla y bueno, y llega a situaciones como las que ha llegado, que no es ahora el momento de discutir en relación con los pensionistas y con otros movimientos de reivindicación social. Eso es lo que quería decir. Para concluir, nos gustaría conocer su opinión acerca de un tema que está muy presente en los medios de comunicación y que está directamente relacionado con esa disyuntiva electoral de la que hemos hablado y que se le presenta a la población. Y es que muchos medios de comunicación están lanzando el mensaje de que existe un peligro real de que el fascismo llegue a las instituciones si finalmente se constituyera un gobierno del PP y de Vox, y que por tanto hay que movilizarse, hay que votar, no tanto por las virtudes de Sumar, sino para impedir que este fascismo llegue a gobernarnos. Desde su punto de vista, ¿se podría caracterizar como fascistas a estas organizaciones de la derecha y la extrema derecha española, o cabría realizar algún otro tipo de caracterización? A ver, yo en primer lugar querría decir que históricamente el fascismo no acabó, desgraciadamente, con la bandera roja, la bandera de la victoria en el Bundestag. Hay una continuidad histórica del fascismo, que lo hemos hablado en otras, y que además el imperialismo de Estados Unidos es la continuidad histórica del fascismo. Eso por un lado. Por otro lado, el fascismo aparece, organizaciones fascistas siempre hay, pero la burguesía financia, organiza y utiliza el fascismo cuando le interesa, cuando lo necesita. Y cuando lo necesita es precisamente en momentos de crisis, en momentos de guerras, en momentos de destrucción de empresas y de puestos de trabajo,
cuando efectivamente el peligro es el de una revuelta social a gran escala. Entonces yo creo que decisiones fascistas de suspensión de derechos democráticos, de libertades fundamentales. Por cierto, en los estados de alarma ya lo hemos tenido, con ocupación del ejército en las calles, es decir, que no hace mucho que hemos visto esa situación ahí a la vuelta de la esquina. Yo lo que creo es que el fascismo no es ni unos cuantos locos con cruces gamadas, o Vox o Abascal montado a caballo diciendo estupideces sobre o amenazas sobre los rojos, etcétera. Creo que el fascismo en serio es la opción de la burguesía en crisis. Y en ese sentido, el fascismo, no solamente en el Estado español, en Italia, en Grecia, en Francia, en el conjunto de Europa, avanza y avanza muy seriamente. Frente a eso, frente a eso, no es votar a Yolanda Díaz o a Sumar o a cualquiera de estos inventos. Lo único que puede detener el fascismo es la clase obrera organizada. Sí, la cuestión es que hoy, en estos días, se está planteando y aparecen en los medios de comunicación de los sectores llamados progres y tal, me refiero a los digitales, al país, etcétera, que el lema parece ser que viene el fascismo. Es decir, y, y se empiezan, a mi modo de ver, de una manera muy repentina, se empiezan a exagerar los ribetes de lo que sucede. Vamos a ver, a mí me gustaría tratar de lograr una posición objetiva en relación con el fenómeno. En principio, desde el punto de vista histórico, para mí, que mi profesión ha sido la historia, es decir, el fascismo está caracterizado por unos perfiles muy determinados. El fascismo se dio en Italia a principios de los años 20, en Alemania, en España, etcétera, y tenía unas características muy determinadas. Y además, y eso es lo importante, estuvo promocionado por las clases hegemónicas alemanas, italianas y españolas, que veían cómo el movimiento obrero y los movimientos a la izquierda se incrementaban de una manera que ellos consideraban peligrosísima. Y entonces no solo articularon las fuerzas del fascismo para responder a lo que ellos consideraban una amenaza, sino incluso la financiaron. Ya hay infinidad de bibliografía sobre la financiación del movimiento fascista. Entonces, desde el punto de vista histórico, eso responde a esos parámetros. Ahora bien, también han habido en América Latina y en otros países del mundo regímenes de carácter autoritario que también han respondido a las mismas necesidades de su burguesía. Es decir, cuando se ven amenazadas, articulan al ejército o determinadas fuerzas para que impidan el crecimiento progresivo de esos sectores. Sin embargo, yo creo que en España, en estos momentos, no se dan esas circunstancias. No se dan esas circunstancias. Es decir, no tenemos un movimiento obrero boyante ni organizaciones de izquierda amenazantes que puedan poner en tela de juicio el poder hegemónico de las clases dirigentes. A mí eso me parece evidente. Más me parece, y a lo mejor no utilizo el término adecuado, me parece un señuelo político dirigido, como evidentemente se ve en estos días, dirigido a la campaña electoral. Ahora bien, a la misma vez que digo eso, quiero también puntualizar que en el mundo se está dando un fenómeno tremendamente curioso que puede favorecer el crecimiento de los regímenes de carácter autoritario. Quiero decir, y sé que no voy a coincidir con todos los participantes, pero en el mundo se está dando una confrontación interimperialista entre, a mi modo de ver, dos bloques que en principio es meramente comercial y económica,
pero que en un futuro próximo va a obligar a las burguesías occidentales a recortar los salarios, a reducir las prestaciones sociales y a ponerse en condiciones de poder competir, en este caso, con China. China, es decir, China es un competidor arrollador, un competidor contra el que los Estados Unidos no puede combatir. Y entonces, a mi modo de ver, ciertamente pueden producirse fenómenos que resulta difícil desde un punto de vista analítico decir cómo va a ser, porque no hay elementos suficientes, pero sí que puede tener elementos muy coincidentes y casi clónicos con lo que ha sucedido en los Estados Unidos, en Brasil y en otros países del mundo. Yo lo que diría el otro día, hablando con compañeros, hablábamos sobre el tema del fascismo, sí, fascismo no. Y efectivamente, tal como dice Manuel, es casi como un fruto del marketing electoral, ¿no? Yo lo que siempre digo es que, como dice la Biblia, no debemos tomar el nombre de Dios en vano, que decía aquello en la Biblia. Yo lo digo siempre, no debemos tomar el nombre del fascismo en vano, porque lo que acabaremos haciendo es banalizando el mal absoluto, ¿no? El fascismo es el mal absoluto y acabamos banalizando este mal absoluto, y esto es un flaco favor precisamente a las opciones progresistas que han de entender las cosas. El fascismo, efectivamente, como decíamos, tiene unos marcos teóricos, unos marcos de desarrollo muy estudiados, muy desarrollados, y hay elementos que coinciden y hay otros muchos elementos que no coinciden. Por tanto, adjetivar como fascista a Vox o PP, primero que tampoco nos ayuda, ni poco ni mucho, no nos ayuda a mejorar y a la discusión política, sino es una forma más de marketing electoral de la cual tiene una relativa importancia. Pensad que el PSOE ha aprendido que tanto remachar el tema de Vox, que llegaba Vox, el tema de Andalucía, lo único que consiguió fue que tanto dar miedo por el tema de Vox, que la gente votara al PP. Que era la otra opción. Esto lo aprendió el PSOE en la campaña de las elecciones municipales y me imagino que lo repetirá ahora. No se centrará en el tema del fascismo. Esto lo va a hacer esta izquierda absolutamente desnortada, que piensa que esto le puede ayudar como un reclamo electoral cuando no es así, ¿no? Por tanto, hay que tener muy claro que efectivamente el fascismo tiene unos marcos muy definidos y la mayor parte de estos marcos, o al menos unos cuantos muy importantes, no coinciden con la situación política actual. Lo cual no quiere decir que no sean extremadamente neoliberales, que sean intenten recortar todas las libertades que puedan, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir lo otro, pero cuando adjetivamos hemos de utilizar los adjetivos con propiedad. Pues muchísimas gracias a los tres por participar, Eduardo, Nines, Manolo, y esperamos poder contar con ustedes para próximos debates. Muchas gracias y nada, que dejemos de ilusiones y de ilusionismos y nos pongamos manos a la obra realmente a construir la herramienta de clase que es imprescindible. Y muchas gracias por la invitación a participar y encantada de estar con Canario Semanal, con Eduardo y con Manuel y contigo, Cristóbal. Pues yo agradecido de estar aquí, agradecido de este debate, que es lo que también necesita la izquierda, confrontar ideas, hablar, entendernos, encontrarnos entre todos, porque durante demasiado tiempo hemos estado a veces de espaldas unos contra otros y el tiempo y las circunstancias nos obligan y nos empujan a hablar de unidad y sobre todo a entendernos entre todos nosotros. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, si les gusta este contenido y sobre todo, si quieren que podamos seguir produciéndolo y ampliando la temática y los invitados de estos programas, les pedimos que no se olviden de colaborar con nosotros
compartiendo y recomendando estos vídeos en sus redes sociales, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, dándole un pulgar arriba a estos vídeos y dejando su comentario para ayudarnos a combatir la dictadura del algoritmo, y siguiéndonos también en Twitter y en Facebook. Muchas gracias y hasta muy pronto.